Buenas tardes a todos. Nos da mucho gusto el poder participar en FESPA México 2021. Sin duda, uno de los aspectos importantes que nosotros queremos destacar precisamente es la manera en la cual tenemos que considerar algunos elementos enfocados al área de envases y embalajes, en particular de los envases. Y por eso, cuando hablamos de impresión de envases, es fundamental entender cuál es nuestro mercado, quiénes van a ser nuestros consumidores, y de ahí el título de esta conferencia: de la vista nace el amor, la importancia de un envase impreso adecuadamente. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que considerar los elementos que vamos a presentar a lo largo de la plática de este día. Yo soy Hiram Cruz, director general de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. Y bueno, pues agradecemos precisamente a los organizadores. Pepe Martínez, gracias por la invitación a poderles platicar un poquito acerca de la importancia del envase en la impresión y cómo podemos hacer más atractivos los productos. Antes de comenzar, déjenme platicarles rápidamente qué es la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. Es un organismo que se funda en 1982, ya vamos para 40 años de ser un organismo que apoya de manera imparcial con la finalidad de promover y de representar a los fabricantes de envases y embalajes. Y bueno, pues actualmente la AME es reconocida tanto a nivel nacional como a nivel internacional, precisamente porque estamos agrupando no nada más a los fabricantes de los envases, sino que también estamos agrupando a las empresas que participan dentro de la cadena de valor de un producto envasado. ¿Esto qué quiere decir? Desde materia prima, los transformadores de esas materias primas para la fabricación de envases, las empresas que participan dentro de los componentes para la elaboración de los envases, dígase tapas, adhesivos, proveedores de impresión y usuarios finales. Por eso la importancia de la asociación en agrupar precisamente este tipo de empresas. Nuestra misión es representar a los intereses de la industria de envase y embalaje y promover a nuestros asociados precisamente a través de tres aspectos fundamentales. El primero es la información, la capacitación y la formación de alianzas estratégicas, porque buscamos ser la asociación líder en la industria de envase y embalaje. Y bueno, pues a grandes rasgos esto es la asociación. Y bueno, pues cuando hablamos precisamente de envases, pues primero tenemos que ubicar qué es un envase. Un envase es precisamente un objeto manufacturado que va a cumplir con algunas características importantes. En primer lugar, va a contener algo, ese producto, ¿verdad?, manufacturado, va a protegerlo y también va a presentar un producto, una mercancía para su comercialización en la venta al detalle. Y en este sentido, nosotros como asociación, pues es lo que realmente estamos promoviendo. Pero también tenemos que considerar el diseño del envase, el cual tiene que considerar los elementos de protección del producto, pero también los elementos de protección al cuidado al medio ambiente. Y esto es algo muy importante que en los últimos años ha tomado una gran relevancia, no tanto porque el envase no participe dentro de estos aspectos de protección al ambiente, sino que desde su origen un envase, por ejemplo, los envases de vidrio, los envases de papel y cartón, los envases de aluminio, pues son 100% reciclables. Y esto demuestra precisamente que ahora, con todas las tendencias de sustentabilidad y ahora de economía circular, los envases juegan un papel importante en la protección al medio ambiente. Y bueno, pues el embalaje, por el otro lado, es el objeto manufacturado que va a proteger de manera unitaria o colectiva bienes o mercancías para la distribución física. ¿Esto qué quiere decir? Que es a lo largo de la cadena logística. ¿Qué implica la cadena logística? Las rudas pruebas, ¿verdad?, rudas operaciones de manejo, carga
transporte, descarga, almacenamiento, estiva y posible exhibición. ¿Por qué? Bueno, pues porque los empaques, los embalajes se convierten en un elemento importante durante la distribución para ofrecer seguridad a los productos, pero también muchas de las veces los empaques tienen que servir como displays, es decir, como exhibidores. Y aquí es donde se tienen que considerar los aspectos relevantes en cuanto a la constitución del material que se va a utilizar para el desarrollo de los embalajes. Pero nos vamos a enfocar el día de hoy precisamente al concepto de el envase. Y el envase, ¿verdad?, es esencial, al igual que los embalajes, para promover y mantener la salud pública. En primer lugar, ¿por qué? Bueno, pues porque obviamente, derivado de la pandemia, lo que se ha buscado es mantener la seguridad de los productos, es mantener la seguridad de los consumidores. Entonces, los envases y embalajes son esenciales para promover la salud pública y el bienestar económico. ¿Esto qué quiere decir? Que los envases y los embalajes se convirtieron precisamente en elementos estratégicos en la proveeduría de insumos para lo que al inicio de la pandemia se catalogó como las actividades esenciales. Pero estas actividades esenciales también forman parte precisamente de los sectores que más consumen envases previo a la pandemia, dígase alimentos y bebidas, productos de cuidado y aseo del hogar, productos cosméticos, productos farmacéuticos y productos en general que no son alimentos y bebidas. Pero precisamente aquí uno de los aspectos importantes que tenemos que considerar es que la función de informar es de vital importancia. En un producto envasado, la función de informar es de vital importancia, por lo que es necesario precisamente saber colocar los textos, las imágenes y los gráficos desde el punto de vista legal para que el producto llegue al usuario o al consumidor de manera más eficiente y sobre todo sin causarle algún riesgo o algún daño. Por eso es fundamental poder entender este concepto de la relevancia que tiene la impresión de los envases. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la importancia de una buena impresión en los envases, pues como dice el dicho popular, la primera impresión nunca se olvida. Y eso es precisamente lo que se busca cuando nosotros queremos empezar a desarrollar un material de envase para un producto que va a buscar la manera de atraer la atención del consumidor y que este, pues evidentemente, esté impreso de la manera más adecuada. Y para esto tenemos que considerar las funciones de los envases. Y una de las primeras funciones de los envases es contener y proteger al producto con una presentación digna, respetable y estéticamente agradable. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tomamos en cuenta estos tres aspectos en la impresión de los envases, que representen una imagen respetable, una imagen digna o una imagen estéticamente agradable, podemos mencionar, por ejemplo, este diseño de envase primario, porque es el que contiene el producto, envase secundario, que es el estuche, para un producto que, bueno, pues tiene una relevancia interesante en el mercado, porque estamos hablando de un tequila, ¿sí? Un tequila, por ejemplo, para la marca Patrón de Bacardí. Entonces, este tequila está elaborado de manera tal que el envase precisamente va a causar una impresión al consumidor. ¿Por qué? Bueno, pues porque está conformado de una botella de vidrio, ¿verdad? Un elemento que va a contener un jugo de naranja y además va a ser, bueno, este envase fue diseñado por Guillermo del Toro, ¿sí?
Entonces, el envase primario es esta botella de vidrio, el otro dispositivo que tiene aquí que va a contener esta sustancia, este jugo de naranja, y el estuche. Si lo vemos a simple vista, ok, llama la atención, pero cuando analizamos, ¿verdad?, ya el envase en su conjunto, vemos la idea que Guillermo del Toro quiso plasmar precisamente en este producto, en el cual, si nosotros vemos el envase primario, está colocado al revés para formar precisamente el torso, el tórax de lo que viene siendo precisamente un cuerpo, ¿verdad? Restos humanos, y tenemos que la cabeza es la calavera, que es este dispositivo que tiene aquí, este elemento. Y bueno, pues nos da la sensación precisamente de que es un altar dedicado precisamente a la cultura de la muerte. Entonces ven cómo esto llama la atención. Esta primera impresión en este producto pues no se olvida, pero no nada más está enfocado a productos premium, sino también puede estar enfocado a productos de alto consumo, ¿verdad? Envases impresos adecuadamente que van a llamar la atención al consumidor, ya sea una bebida, ya sea un alimento instantáneo o un alimento ya preparado, o un perfume de grandes volúmenes, o una bebida. Y vean, aquí podemos analizar diferentes materiales, diferentes sustratos que nos van a permitir precisamente poder tener una alternativa, poniendo atención precisamente a esta primer función de los envases, que es contener y proteger al producto con una presentación digna, respetable y estéticamente agradable. Otra función que tenemos que considerar precisamente para causar una buena impresión es precisamente que desde el punto de vista de la mercadotecnia, el envase debe de destacar el nombre o marca del producto de manera eficaz, para que podamos recordarlo, podamos distinguirlo claramente de otros productos similares o análogos. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un producto alimenticio como es el atún, normalmente cuando hablamos de envases para atún, seguramente nos vamos a referir a las latas, ¿sí? A las latas de atún. Sin embargo, podemos encontrar ya desde hace algún tiempo en el mercado sobres o empaques flexibles para el atún. Y vean cómo cada marca busca llamar la atención de este producto, el cual, bueno, pues está precisamente impreso de manera tal que nos permite hacer alusión al producto y tener una alternativa. Cada una de las diferentes marcas, Tuni, Marina Azul, Dolores, Herdes, están utilizando estos empaques flexibles llamados pouches, que nos permiten precisamente contener el producto de manera adecuada, pero a su vez captar la atención del consumidor. Por eso es muy importante considerar estas funciones del envase para causar la impresión adecuada. Y también debemos de describir de manera clara, breve y sencilla el uso del o consumo del producto que contiene. Y aquí es algo también muy importante el considerar que cuando tenemos que colocar información del producto es porque tenemos que hacer uso precisamente de el marco legal de los envases. ¿A qué me refiero? A cumplir con las normas de etiquetado. Entonces, esto también se convierte en un aspecto importante para la impresión de los envases. No olvidarnos precisamente del cumplimiento del marco legal. ¿Por qué? Pues porque esto nos va a permitir mostrarle al consumidor
qué tipo de producto se está adquiriendo, ¿sí? Por ejemplo, aquí hablamos de un limpiador en polvo que además desengrasa y limpia, ¿sí? Entonces ya sabemos qué es lo que está haciendo este producto porque el mismo envase nos lo está diciendo. Por otro lado, por ejemplo, tenemos este caso de un dulce que es una paleta que nos dice paleta de caramelo con goma de mascar rellena. Entonces ya nos está diciendo el envase a través de estas leyendas cuáles son las características que tiene el producto. Por ejemplo, esta etiqueta de insecticida contra cucarachas, que además de ser contra cucarachas es contra insectos rastreros portadores de gérmenes, ¿sí? Entonces aquí la etiqueta nos está avisando del tipo de producto que se está manipulando y evidentemente tener mayor información. Y obviamente, como les decía, con esto tenemos que poner mucha atención al cumplimiento del marco legal. Por otro lado, una de las funciones del envase es informar de manera gráfica o textual si el contenido puede causar algún riesgo o daño a la salud humana, animal o vegetal. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente a través de los envases se está informando al consumidor las características del producto. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que, por ejemplo, en esta etiqueta, nosotros más que gráficos, estamos visualizando textos legales que son textos de advertencia. ¿Por qué? Por el tipo de producto que se está envasando. ¿Qué nos dicen estas leyendas precautorias? Bueno, pues que este producto es de efecto instantáneo y prolongado por varias semanas contra cucarachas e insectos rastreros portadores de gérmenes. Pero por otro lado, también nos está diciendo, alto, lea la etiqueta antes de utilizar el producto. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de un producto que puede ser dañino a la salud humana. ¿Por qué? La misma etiqueta nos está diciendo, los niños, ancianos, enfermos y mujeres embarazadas o en lactación son más susceptibles al riesgo por el uso de este producto. Así que siga correctamente las instrucciones de uso. Vean por qué es importante siempre estar atentos a lo que establece el marco legal en el etiquetado de productos. Por otro lado, ponemos el ejemplo de los medicamentos. Cada producto, esto es muy importante, cada producto que va a estar utilizado por el consumidor, ya sea que lo vaya a tomar, ya sea que se lo vaya a comer, que se lo vaya a aplicar o que lo vaya a oler, tiene que contar precisamente con una norma oficial mexicana de etiquetado. Por eso podemos encontrar una norma oficial mexicana para el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, una norma oficial mexicana para el etiquetado de medicamentos, una norma oficial mexicana para etiquetado de bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo producto que va a estar en contacto directo con el ser humano, con los animales y los vegetales, tienen que cumplir precisamente con este cumplimiento del marco legal. Y por eso es importante que se deba informar al usuario con datos tales como precio del producto, cantidad contenida, fecha de caducidad, utilizando una codificación adecuada que precisamente nos va a informar de manera útil durante toda la cadena comercial de los productos en sus diferentes procesos. Y por eso hablamos de la importancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, las llamadas NOMS, que son normas de cumplimiento obligatorio. Y en este sentido, también cuando hablamos de la
impresión de los envases, tenemos que considerar de manera muy importante, por ejemplo, la impresión de los códigos de barras. La impresión de los códigos de barras que nos van a indicar el país en donde se registró este código, información de la empresa e información del producto. Esto de la impresión del código de barras, bueno, pues realmente ya tiene bastantes años. Empezó a utilizarse el código de barras por allá de la década de los años 70, ¿verdad? Y de ahí hacia adelante empezó a implementarse una mayor información respecto al etiquetado de los productos. ¿Por qué? Bueno, pues porque del código de barras pasamos a los códigos o a la codificación utilizando fechas de caducidad, utilizando números de lote. Es decir, toda esta información tiene que estar a la vista del consumidor precisamente para saber el producto que está adquiriendo. ¿Esto qué quiere decir? Que el consumidor deba tener conocimiento de causa del producto que está adquiriendo. Entonces, si nosotros vamos analizando también cómo ha ido evolucionando la codificación de productos, podemos visualizar que del código de barras pasamos a la codificación de productos y de ahí pasamos precisamente a la implementación de algunos otros códigos que van a contener información del producto, como es el caso de los códigos bidimensionales o los códigos data matrix, donde vamos a tener una mayor información de lo que se contiene aquí en el código de barras, pero evidentemente vamos a necesitar un sistema que nos permita leer el código e interpretar la información que contiene este código. Y continuando precisamente con el tema de la información en los envases, pasamos de los códigos bidimensionales a códigos QR, ¿verdad? Que nos permiten tener ya una información mucho más precisa y una información que inclusive puede llegar a ser información comercial a través de la implementación de códigos QR, donde vamos a obtener información del producto y lo vamos a visualizar a través de los dispositivos inteligentes. Entonces vean cómo también es muy importante esta parte de la impresión en los envases, que tiene que ver precisamente con la información comercial de los productos, cumplir con el marco legal, pero también utilizar adecuadamente los sistemas de codificación. Y finalmente, dentro de las funciones del envase es proporcionar información acerca del cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente en el mercado local o del país al que se destine el producto. Como lo comentaba al inicio de la charla, sin duda el envase y el embalaje siempre han estado presentes en temas de medio ambiente. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiene la falsa idea de que al elaborar un envase directamente se está elaborando basura. ¿Por qué? Porque muchas veces el consumidor, al utilizar la botella, la lata, la bolsa, pues se deshace de esta botella, de esta lata, pero no lo hace adecuadamente. ¿Cómo es entonces deshacerse adecuadamente? Colocar, por ejemplo, en un lugar adecuado los residuos de los envases, dígase los cestos de basura. Actualmente ya clasificamos los residuos de los envases por tipos de materiales, con la finalidad precisamente de poderlos identificar. Por ejemplo, en el caso de los plásticos, existe una norma mexicana que identifica el material plástico. Por ejemplo, las botellas de PET tienen este triángulo, pero con el número 1, porque esa es la clasificación que se le da a ese material. Este número 2 corresponde a la resina polietileno de alta densidad,
El triángulo con el número 3 corresponde a la resina de PVC, el número 4 al polietileno de baja densidad, el número 5 corresponde al polipropileno, el número 6 al poliestireno y el 7 a otras resinas o la combinación de 2 o más de las primeras numeradas. Entonces, con esto nos damos cuenta también que los envases de plástico pueden reciclarse. Los envases y embalajes de papel y cartón pues son 100% reciclables también y pueden tener esta impresión de este triángulo, ¿verdad? Que representa que el material es reciclable. Y por ejemplo, en algunos países de la Unión Europea, o más bien en los países que conforman la Unión Europea, se utiliza la impresión de este punto que se conoce también como punto verde. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que el envasador va a pagar una cuota allá en la Unión Europea para que con esa cuota puedan clasificar los residuos de los envases y embalajes, poder identificar cuál es reciclable o cuál es incinerable. Y con esa misma cuota se manda a reciclar el envase para hacer nuevamente envase o materia prima secundaria. ¿Sí? Entonces, esto también es muy importante considerarlo. ¿Por qué? Pues porque al final del día va a ir impreso en el envase. Por eso los envases juegan un papel muy importante desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista de medio ambiente. ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estas funciones del envase que ya platicamos, entonces vamos a aterrizar precisamente estas ideas refiriéndonos precisamente a una analogía que siempre me gusta utilizar para destacar precisamente la importancia que tienen los envases y los embalajes en la comercialización de productos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a visualizar un puente, ¿verdad? Y cuando nosotros tratamos de cruzar un puente, lo que pensamos es, en primer lugar, que el puente no se vaya a caer, ¿sí? Que el puente esté bien hecho, que esté resistente. Y para esto, ¿verdad? En esta analogía, vamos a colocar de un lado del puente el producto y del otro lado del puente va a estar nuestro cliente o nuestro consumidor. Y entonces vamos a tratar de cruzar este puente, ¿verdad? Para que el producto llegue en óptimas condiciones y en donde definitivamente el envase y el embalaje juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando que mi puente realmente sea resistente, tengo que considerar 5 elementos que podemos colocarlos como 5 columnas que van a darle la resistencia del puente. En primer lugar, es la columna de los materiales. Actualmente en la industria de envase y embalaje podemos encontrar una cantidad de materiales adecuados a cada producto, ¿sí? Desde envases de vidrio, plástico, metal, papel y cartón, que se deben de adecuar precisamente a las características y a las funciones que ya mencionamos anteriormente. Entonces, el primer elemento, la primera columna que tiene que estar resistente es la parte de materiales. La segunda columna es la que hace referencia a los costos. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo que analizar la seguridad que quiero que se le ofrezca al producto a través de un envase de vidrio, un envase de plástico, un envase de metal, pero ¿a qué costo? Y este costo tiene que ser el óptimo para no descuidar la seguridad del producto, pero tampoco para sobreempacarlo. Por eso es muy importante esta segunda columna. Entonces, ya que tenemos esas 2 columnas, la tercera columna es la que tiene que ver precisamente con la adecuada impresión del envase. ¿Por qué? Pues porque va relacionada a la columna del marketing, la columna de la mercadotecnia, en donde precisamente
el envase tiene que causar esa buena impresión, ¿sí? Lo veíamos en las funciones del envase, tiene que ser atractivo, tiene que ofrecer la información necesaria, tiene que destacar en el anaquel o como lo vemos actualmente, ¿verdad? En las compras en línea. Hablábamos previo a la pandemia de la guerra de anaqueles. Ahora durante la pandemia es la guerra del e-commerce, la guerra de las pantallas. ¿Por qué? Porque todos los productos los visualizamos en nuestro dispositivo a través de una pantalla. Entonces, el envase también tiene que ser diseñado de manera tal que sea atractivo para el consumidor. Por eso, en la columna de la mercadotecnia se convierte en un elemento muy importante en la seguridad de nuestro puente. Y continuando con ofrecer una impresión adecuada del producto desde el punto de vista de lo atractivo, bueno, pues el envase tiene que ser conveniente, tiene que ser fácil de manejar. Esa cuarta columna también es muy importante. Y la quinta columna o el quinto pilar va relacionado con la parte de mercadotecnia, que es la información, ¿sí? Entonces, la información adecuada de mi producto envasado tiene que ser apegada o tiene que estar apegada al marco legal de mi producto, es decir, apegada al cumplimiento de las normas de etiquetado. Por eso, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos estas 5 pilares o estas 5 columnas perfectamente definidas, perfectamente establecidas, podemos tener cierta garantía de que nuestro producto va a cruzar este puente sin mayor problema. ¿Por qué digo cierta garantía? Acuérdense de la definición de embalaje. En este trayecto del punto A al punto B pueden surgir muchos riesgos, en donde también el embalaje juega una función importante. Puede haber vibraciones, puede haber impactos, puede haber robo, puede haber otro tipo de externalidades. Sin embargo, insisto, cuando tenemos bien definidas y bien establecidas estas 5 columnas, tenemos esa seguridad de que nuestro puente está debidamente elaborado a través de buenos envases y buenos embalajes, ¿sí? Y bueno, pues en conclusión podemos decir 3 dichos populares que utilizamos frecuentemente en la industria de envase y embalaje. Cuando hablamos precisamente que estamos inmersos en un mundo de envases, estamos inmersos en el mundo del envase, pues tenemos que considerar 3 dichos populares que tienen que ver con la impresión. En primer lugar, de la vista nace el amor, ¿sí? Si un envase está impreso adecuadamente, va a ser atractivo. Si estoy cumpliendo con mis 5 columnas que ya mencioné anteriormente, voy a captar la atención del consumidor en menos de 5 segundos. En menos de 5 segundos, si el consumidor no voltea a ver el producto, estoy fuera, ¿sí? Estoy fuera completamente. Otro dicho popular: como te ven, te tratan. ¿Cuántas veces no hemos estado en un anaquel, ¿verdad? O en nuestro dispositivo, viendo algún producto, y si el diseño del envase no es atractivo para mí, si no cumplo con el primer dicho popular, de la vista nace el amor, ¿qué es lo que hago? Digo, pues con permiso, no me gustó me gustó el de ahí arriba. Y lo mismo cuando estamos seleccionando el producto en nuestro dispositivo. Cambiamos la pantalla, ¿sí? ¿Por qué? Pues como te ven, te tratan. Si no te ven con una presentación estéticamente agradable, una presentación respetable, una presentación digna, como lo veíamos en las funciones del envase, pues como te ven, te tratan, ¿sí? Y finalmente, un tercer dicho popular nos dice: el que no enseña, no vende. El que no enseña, no vende. Entonces, el envase tiene que estar diseñado de manera tal, impreso de manera tal, que sea vendible.
sea atractivo a la vista, que tenga presencia en el anaquel o en la pantalla y que realmente sea vendible. Por eso el título de esta conferencia comienza con este primer dicho popular: de la vista nace el amor, y de ahí la importancia de que un envase esté impreso adecuadamente. Con esto concluimos esta presentación. Muchas gracias por su atención. Yo soy Hiram Cruz Cortés, director general de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje. Y esos son mis datos de contacto, mi correo electrónico, la página de la asociación, como dicen actualmente, la manera millennial de comunicarnos, a través de Twitter, a través de LinkedIn, a través de estos canales que estamos promoviendo, un canal de YouTube, una página de Facebook con el nombre de El Mundo del Envase. Y también tenemos un programa de radio junto con Grafilia Radio, que está exhibiendo en FESPA, que se llama El Mundo del Envase. Entonces, en Grafilia Radio pueden escucharnos todos los miércoles a las 7:30 a través del programa El Mundo del Envase. Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes. Que tengan buena tarde.